14 años escribió su primera comedia, El verdadero amante, que se representó inmediatamente y fue todo un éxito. El chico mostró inclinación por la aventura a muy temprana edad. A los 14 años se escapó a Astorga con unos amigos, pero los fugitivos no tardaron en ser encontrados y devueltos a sus casas. Durante un tiempo, el joven fue paje del obispo Jerónimo Manrique. Después se alistó en el ejército como voluntario y participó en la expedición a las Azores. Pero la escena había cautivado al talentoso joven, por lo que regresó a Madrid para seguir escribiendo obras de teatro. El joven dramaturgo no tardó en aclimatarse al mundo de la farándula, enamorándose de la popular actriz Elena Osorio, hija del director del teatro. La aventura con la dama casada duró 5 años, hasta que la veleidosa actriz encontró un admirador más rico. El amante abandonado se vengó de la dama infiel de una forma muy original. Escribió unos epigramas satíricos sobre ella y los repartió entre el elenco de actores. En respuesta, Elena Osorio lo denunció por libelo, por lo que en el año 1588 Lope de Vega fue condenado a 8 años de destierro de la capital. 3 meses después de haber recibido la sentencia, Lope de Vega contrajo matrimonio con Isabel de Urbina, hija de familia noble y acomodada, y 3 semanas después del enlace, se embarcó en un galeón que formaba parte de la Armada Invencible. Pero el dramaturgo siguió escribiendo en la cubierta del barco. Durante la campaña escribió el poema La hermosura de Angélica. Tras la derrota de la Armada Invencible, Lope de Vega entró al servicio del duque de Alba y se estableció en Valencia con su esposa. El modesto trabajo de secretario le permitía dedicarse de lleno a su obra. En esta época escribió muchas de sus comedias más conocidas, entre ellas la famosa pieza teatral San Diego de Alcalá. En el año 1595, Lope de Vega regresó a Madrid dejando atrás las tumbas de seres muy queridos para él, la de su esposa y sus 2 hijos pequeños. En Madrid encontró trabajo y conoció a su nueva musa, la gran actriz Micaela de Luján. Él la inmortalizó en sus poemas como Camila Lucinda. Sus amoríos no se vieron interrumpidos por el nuevo matrimonio del escritor, que tenía un corazón muy grande, con Juana Guardo, hija de un rico comerciante. Durante todos esos años, Lope de Vega no dejó de escribir para el teatro. Las comedias de intrigas y las comedias de capa y espada que salían de la pluma de Lope de Vega se vendían como churros. A veces escribía por encargo a una velocidad vertiginosa, creando una comedia de 3 actos en 2 o 3 días. La popularidad del dramaturgo alcanzó su punto álgido. Era conocido como el Colón de las Indias poéticas y el Fénix de los ingenios. Según palabras de Cervantes, el gran Lope de Vega se ha convertido en el autócrata del imperio teatral. En la primera década del siglo XVII, los temas religiosos aparecieron con mayor intensidad en las obras del dramaturgo. En el año 1609, fraternizó con la Sagrada Inquisición. Lope disfrutaba de la plena confianza de los inquisidores. 3 años más tarde, Lope de Vega ingresó en la venerable Orden Tercera de San Francisco y tras la muerte de su esposa e hijo, recibe las órdenes sacerdotales. Sin embargo, su hábito no le apartó de sus actividades literarias. Una de sus comedias más famosas, El perro del hortelano, fue escrita durante este período creativo. Lope de Vega ya era un anciano cuando conoció a su último amor, la joven Marta de Nevares. Inmortalizó a su amada con su pluma, dedicándole algunas novelas y una de sus mejores comedias, La viuda de Valencia. Los últimos años de la vida de Lope de Vega fueron una sucesión de desastres. Uno de sus hijos falleció cuando buscaba perlas en Venezuela, su hija menor fue secuestrada y deshonrada, y la mujer que amaba perdió la vista, el juicio y la vida. Pero ni siquiera estas tragedias consiguieron hacer que el escritor abandonase su trabajo creativo. Acabó su último poema 4 días antes de su muerte. El gran escritor español falleció el 27 de agosto del año 1635 y fue sepultado en la iglesia de San Sebastián. Lope de Vega afirmó que había escrito alrededor de 1500 obras a lo largo de su vida. Hasta nuestros días solo han llegado 426 comedias.
48 autos sacramentales y diversas obras religiosas. Canal Enciclopedia. No pierdas el sentido del humor. El humor para un hombre es como el aroma para una rosa, dijo el escritor y dramaturgo inglés, presidente del Pen Club, autor de la saga de los Forsyte y ganador del premio Nobel John Galsworthy. Nació en el año 1867 en Surrey, en el seno de una familia aristocrática. Hijo único de un rico abogado, estudió en un colegio elitista y después en la Universidad de Oxford. Galsworthy se licenció en Derecho, pero contra la voluntad de su padre, no ejerció nunca y se dedicó a disfrutar de la vida, leer mucho y viajar. Durante sus viajes alrededor del mundo, John perfeccionó sus conocimientos sobre derecho marítimo, entabló amistad con el joven escritor Joseph Conrad y por primera vez contempló la idea de dedicarse a la literatura. A los 28 años de edad, John conoció a su único amor, la mujer de su primo, Ada Galsworthy. Animado por ella, el joven decidió realizar su sueño de ser escritor. En el año 1897 publicó su primera colección de relatos breves, De los Cuatro Vientos. Galsworthy utilizó el seudónimo de John St. John, temeroso de la cólera de su padre, quien no creía en el talento literario de su hijo y consideraba sus actividades literarias como un pasatiempo inútil. En la siguiente colección de relatos breves, que fue publicada al cabo de un año, mencionaba por primera vez a la familia Forsyte, inmortalizada por el escritor en obras posteriores. Galsworthy no utilizaría su verdadero nombre hasta la publicación de su quinto libro, La isla de los fariseos. En el libro, Galsworthy hacía una ácida crítica de la alta sociedad británica, lo que provocó que la ira de la aristocracia en general y la de su propia familia en particular cayese sobre él. Para no desvincularse por completo de su familia, Galsworthy cambió la temática de sus libros y empezó a escribir novelas de amor. La flor oscura, Más allá, El progreso de un santo. Sin embargo, su comportamiento seguía disgustando a la estirada aristocracia inglesa, por lo que, haciendo caso omiso de los cánones sociales, John estuvo 5 años sin acudir a un acto social y se negó rotundamente a ser fotografiado. Tras la muerte de su padre en el año 1904, John Galsworthy consiguió la independencia, y no solo económica. Por fin, Ada pudo irse a vivir con él. Y cuando un año después Ada obtuvo el divorcio, la joven pareja contrajo matrimonio. La posibilidad de vivir juntos, sin esconderse, después de 9 años de críticas públicas y feroces ataques por parte de sus parientes, inspiró a Galsworthy para escribir la novela El propietario, que concluyó en el año 1906 y fue el primer volumen de la trilogía La saga de los Forsyte. El personaje de Irene está inspirado en Ada Galsworthy, esposa del escritor. El libro, basado en la historia del primer matrimonio de su esposa, describe la tempestuosa relación que mantenían Soames e Irene Forsyte, los cónyuges protagonistas de la novela. La novela El propietario le valió a Galsworthy fama de escritor eminente. Después de la publicación de esta novela, Galsworthy olvidó a los Forsyte durante 8 años. Durante ese periodo escribió diversas novelas y se interesó vivamente por el teatro, y aunque sus dramas realistas sobre temas candentes de actualidad no trascendieron a su época, le dieron a Galsworthy fama de gran dramaturgo. Según afirmó Winston Churchill, la obra Justicia, en la que se condenaba el aislamiento de los presos, tuvo una gran influencia en su programa de reforma carcelaria. John Galsworthy, con su obra y sus acciones, propició los cambios que se produjeron en la sociedad británica.
Galsworthy apoyó activamente las reformas sociales, hizo campaña para que se revisase la ley de censura y dedicó casi la mitad de sus ingresos a obras benéficas. Galsworthy incluso rechazó el título de Sir porque pensaba que los escritores y los reformistas no debían aceptar títulos. Siguiendo su norma de escribir todas las mañanas, Galsworthy dejó un enorme legado literario: 20 novelas, 27 obras dramáticas, 3 colecciones de poesía, un montón de relatos cortos, ensayos y bosquejos. Sin embargo, para los lectores, John Galsworthy siempre será el autor de la saga de los Forsyte. La historia de 3 generaciones de una familia que se convirtió en la crónica de la vida de la Inglaterra de finales del siglo XIX y principios del XX. Continuando la tradición de Balzac y Tolstoy, Galsworthy escribió sobre la vida con su calidez, su frialdad y su amargura. El segundo volumen de novelas sobre los Forsyte se titula Una comedia moderna. Durante los últimos años de su vida, Galsworthy escribió el tercer volumen de la trilogía, El final del capítulo. Los principales personajes de la novela son parientes lejanos de los Forsyte. En el año 1932, Galsworthy fue galardonado con el Premio Nobel. El escritor, de 66 años de edad, estaba gravemente enfermo y no asistió a la ceremonia, pero solicitó que le entregasen el premio al Pen Club, una organización internacional de escritores fundada en el año 1921, de la que Galsworthy fue su primer presidente. El escritor falleció el 31 de enero del año 1933, menos de 2 meses después de recibir el Premio Nobel. Algunos críticos literarios acusaron a Galsworthy de ganarse el corazón de los lectores mediocres, no de los intelectuales. Pero a pesar de todo, mucha gente piensa que John Galsworthy seguirá siendo el último gran prosista de la época victoriana. Enciclopedia. Era independiente y muy particular. No le importaba lo que la gente dijese de él y le gustaba diferenciarse de los demás. Su comportamiento a menudo fue tachado de inmoral y él, hombre con un marcado sentido de la estética, respondía: «Puede que sea libertino, pero soy elegante, que siempre es mejor que ser libertino y vulgar». El nombre de este hombre era Oscar Fingal O'Flaherty Wilde. Nació en Dublín el 16 de octubre del año 1854. Su padre, Sir William, era un médico eminente, propietario de una clínica cuyo equipamiento había financiado él mismo. La madre de Oscar, Jane Francesca Elgee, era escritora y traductora de alemán. Tras estudiar en la Royal School de Enniskillen, Oscar entró en el Trinity College de Dublín. Durante 3 años consecutivos, Wilde fue premiado por sus trabajos de literatura. A los 20 años, Oscar consiguió la más alta distinción académica del Trinity College y una beca de 4 años en el Magdalen College, Oxford. Durante sus primeras vacaciones, visitó Italia y Grecia. Quería contemplar con sus propios ojos los bellos países sobre los que tanto había